el espacio. Bueno, mi nombre es Jorge Adrián Navarrete, soy oriundo de Mendoza, de Guaymallén. Ingresé en la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 1978, tratando de buscar una carrera. Y elegí tenía 15 años. 15 años en ese entonces. Me gustaba mucho el tema de electrónica, comunicaciones, así que me ubiqué en la orientación de comunicaciones. Egresé de la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 79 y mi primer destino fue el buque tanque Ara Punta Médanos, con el cual participamos en la Guerra de Malvinas. Soy papá, tengo 2 hijos. Dejé mi carrera en el año 83, volví a Mendoza, seguí mis estudios, hice mi vida civil trabajando en la parte que es agropecuaria, que es un negocio que tenemos ahora donde trabajo, soy administrativo. Y bueno, soy casado desde hace 30 y pico de años, felizmente casado. Bien, bien. Jorge, ¿dónde estabas y cómo te enteraste de que te desplegaban a Malvinas, de que te ibas a Malvinas? En realidad no me enteré. No me enteré. La realidad fue otra, como era un secreto. Nosotros salimos a hacer pruebas de máquinas con el buque, que lo solíamos hacer siempre en los primeros días de marzo, a probar calderas. Era un buque que trabajaba con calderas. Y hicimos reaprovisionamiento de combustible y el día 28 nos dicen que tenemos que zarpar, 28 de marzo del año 82, que tenemos que zarpar en una navegación normal. Nos habían dado como punto de referencia para navegar a Ushuaia, que era una de las navegaciones normales que podríamos llegar a tener. O sea que hasta ahí nada extraño, nada distinto de lo que venías haciendo en tu trabajo anteriormente. No. Nosotros seguíamos, nos pidieron que trabajáramos con ciertas frecuencias. Empezamos a hacer trabajos tácticos normales que se hacen en toda navegación. Nos empezaron a exigir ciertos trabajos que no hacíamos en otras navegaciones. Pensábamos que era algo de lo que son pruebas de trabajo nada más. El día 1 de abril, antes del 2, en la noche nos llama el comandante y nos dice: señores, dice, tenemos rumbo a Malvinas. Estamos en el grupo de tareas que va a tomar las islas. Imagínate la cara de todos los que estábamos ahí, que era el personal de cuadros y con criptos. Nos miramos nosotros diciendo: ¿quién nos están hablando? ¿Qué sabías de Malvinas hasta ese momento? No, nosotros sabíamos de las islas, sabíamos de la usurpación, nosotros teníamos ya dentro del colegio, nos daban una preparación histórica bastante fuerte, nos preparaban bastante bien. Entonces sabíamos que Malvinas estaba tomada por los ingleses, que nosotros teníamos ciertos convenios con ellos, porque estaba, por ejemplo, YPF, estaba el correo, había un montón de cosas que Argentina estaba trabajando con Inglaterra. Hacía tiempo que se venía hablando con respecto a el tema de las islas, pero el tomar las islas era algo que no estaba dentro de las posibilidades de Argentina en ese momento. Cuando nos dan esta noticia, nos llama el comandante a toda la gente de Puente, que somos comunicaciones, navegación y mar, y nos dicen: muchachos, ahora entramos en un régimen especial, las guardias van a ser de este tipo, van a trabajar de esta manera, acá están los comunicados. Entonces abren un sobre y nos dan las cosas que teníamos que hacer. La euforia, el miedo, algarabía, era un sinfín de sentimientos que no sabíamos cómo manifestarlo. ¿Los expresaban?
¿Entre ustedes, entre Sí, compañeros? sí, era una alegría contenida, pero también una angustia de no saber qué era lo que iba a pasar con nosotros, o si esto iba a ser un simulacro, o si esto iba a durar poco, o si iba a durar mucho. O Hasta sea, ese momento no sabían que era un conflicto real, que iban a enfrentarse, pensaron que podía ser un simulacro. nosotros pensamos en ese momento que si íbamos a tomar las islas, iba a haber de la otra parte algún tipo de hecho o de contracción contra la medida que habíamos tomado nosotros. Sí. Entonces, ese también era el miedo que teníamos. No sabíamos qué iba a pasar. ¿Cómo iban a reaccionar el enemigo, los británicos? Nosotros toman Malvinas el 2 de abril, nosotros llegamos detrás de todo el grupo de tareas, estamos un par de días ahí y volvemos a puerto otra vez a reabastecernos porque habíamos hecho combustible con la mayoría de los buques y volvemos a puerto. Más o menos estamos 2 días en puerto y volvemos a salir hacia las islas. En ese momento la única noción, no bajamos para nada del buque, hicimos reaprovisionamiento, cargamos combustible, cargamos todo lo que es comida, Provisiones, alimentos. todas las provisiones que necesitábamos para volver a salir. Volvimos a hacer combustible con los buques cerca de Malvinas, estuvimos por los alrededores hasta los primeros días de mayo, que ya empezaron a verse los primeros problemas. Por ejemplo, el 2 de mayo fundido el crucero Belgrano, entonces ya unos días antes habían preparado para que nos fuéramos todos hacia los puertos, porque ya había 3 submarinos, no había uno, había 3 submarinos atómicos en la zona. Uno era el Conqueror, que hundió el crucero Belgrano, estaba el Onyx, que nosotros lo estuvimos muy cerca, y en la retirada de esos días a nosotros se nos rompe una de las calderas, quedamos con un solo motor, entonces quedamos medio a la deriva en el medio del mar. Hablamos de un buque, ¿de qué características? Contanos El buque más o menos. que estaba yo era un buque petrolero de más o menos 170 metros de largo, con una capacidad impresionante de tanques de combustible. No teníamos 2 ametralladoras Bofors nada más, 40-40, que era lo único que nos podía llegar a salvar, pero en realidad era un buque en el cual vos le tirabas un fósforo y nosotros empezamos a arder. Por la cantidad de combustible que transportábamos. La cantidad de combustible que transportábamos nosotros. Y no estaba equipado para defenderse, no tenía misiles, no tenía cañones, no tenía nada. Entonces nos dejaron sin escolta, porque nosotros nos volvíamos. Entonces el comando naval, en la vuelta habíamos puesto proa a Madrid, no pudimos hacerlo, tendría que explicarte que al tener un solo motor, el buque es bihélice, entonces si funciona uno solo, cuando en lugar de ir en forma recta, haces una elíptica para poder tomar el rumbo. Entonces, para ir hacia un sector teníamos que dar una vuelta muy grande para que el buque con esa sola hélice pudiera ir. Llegó un momento en que ya el buque no daba más, tuvimos que pedir auxilio, el Irizar fue a nuestro encuentro y nos remolcó. Pero antes de que llegara el Irizar nos avisan que a 30 kilómetros de nuestra posición estaba el Conqueror, el Onyx, perdón, que estaba acechando uno de los submarinos. La expectativa de todo fue, acá nos quedamos. Ese fue como el primer pensamiento. Claro, fue el primer pensamiento de todos los que estábamos ahí, pero esa información no se la podíamos dar a todo el personal, únicamente la tenía la gente de comunicaciones y el comandante. O sea, la oficialidad, que es los jefes y el grupo de radio, que éramos 6 personas nada más. Gracias a Dios no pasó nada, no era un buque que fuera algo especial para ellos como para poder hundirlo. Nuestro buque era un buque viejo, un buque inglés, aparte de un buque inglés era. Pudo llegar el Irizar,
y nos ayudó a llegar hasta Madrid. Nuestra operatividad se terminó ahí porque no pudimos reparar el buque, entonces quedó en Madrid. En esos días, en Madrid, estuvimos haciendo trabajos de radioescucha, de emisoras chilenas, de emisoras uruguayas, de emisoras inglesas, para ver cuál era el movimiento de los ingleses. Nos tocó estar ahí hasta el mes de julio, que no nos pudimos mover, que pudimos reparar casi a fines de julio el buque. Nos tocó desembarcar a los heridos del Norland y del Canberra. Una misión bastante emotiva, bastante dura. Ver llegar a los chicos en diferentes formas, bien, mal y muy mal. Heridos, Sí. mutilados. Sí, fue bastante dura la llegada de estos chicos. Pero la alegría de que volvían. Bien. No volvieron a embarcarse, tu barco recién a finales de julio se reparó, entonces no volvieron a la zona de las islas ni te embarcaste en otra nave. No volvimos a la zona de las islas. No. Estábamos preparados porque nos dijeron que teníamos que estar preparados para embarcarnos en cualquier tipo de barco. Estábamos preparados para eso. O sea, nosotros ya teníamos la capacitación para operar en cualquier buque. Retomando con lo que nos contabas recién respecto de cuando te enteraste de que tenían un buque que estaba acercándolos a 30 kilómetros y saber el temor de que puedan quedarse allí y no poder compartirlo con tus compañeros, no poder hablarlo, saber que es información clasificada. Claro, es muy duro y te digo que hasta es una especie de traición a los chicos que estaban con nosotros. Debe ser una contradicción muy fuerte porque me refiero a nivel ético, a nivel de compromiso, claro. ¿Qué hace uno? Lo que pasa es que la moralidad, la ética en una guerra pierde vigencia. Creo que uno se capacita para recibir órdenes, se capacita para que lo mejor del personal esté trabajando, inclusive a que nosotros nos desmorone por ahí, no poderle decir, inclusive a propios compañeros del grupo, que éramos un poquito los que estábamos en la radio, de decirle, che, mira, pasa esto. No podíamos, era algo que a nosotros nos hería por dentro de no poder charlarlo. Claro, no poder compartirlo porque saber que están en riesgo y aún así no poder alertarlos. No poder, estar alerta nada más. Estar alerta y vivir, ojo que nosotros estábamos en permanente alerta. O sea, el buque estaba en permanente alerta. O sea, toda la gente estaba con su salvavidas permanentemente puesto en sus trabajos. Se iba a descansar, obvio que se sacaba el salvavidas, quedaba al pie de la cama. Pero siempre en alerta. La puerta de los sollados es el lugar donde dormíamos, siempre los tambuchos abiertos para una salida rápida. ¿Qué es un tambucho? El tambucho son las puertas que se colocan en lugar de ser una puerta normal, tiene una rueda que cierra y traba. Es estanco. Hace los lugares estancos para que no entre el agua. Vos volviste en el 82, cuando volviste al continente, te quedaste. ¿Cómo fue la vuelta después a tu familia, a tu retomar? Retomar fue bastante difícil. Te comento algo que nos pasó. Nosotros llegamos más o menos, no me acuerdo bien la fecha, pero en los últimos días de julio llegamos a Puerto Belgrano. Tuvimos una reunión donde el comandante nos dice, muchachos, dice, tengo orden de que Malvinas no se habla. Esto es en julio, hablamos de ya pasados unos cuantos días de la rendición del 14 de junio en las islas. Exactamente. Nos reúnen y nos dicen, quizás vengan personal de inteligencia a hablar con ustedes, para ver cómo fue el trabajo que hicieron, sobre qué información... ¿Ah? ¿Seguías en Madrid todavía? No, ya estábamos en Puerto Belgrano. Ya habías vuelto.
inteligencia es un grupo que se encarga de todo lo que es la información a nivel castrense. Entonces ellos nos iban a informar que podíamos hablar y que no podíamos hablar de Malvinas, porque se estaba en un proceso donde se tenía que hacer investigaciones de todo lo que había sucedido, cómo se había actuado, si se había actuado mal, bien, si teníamos alguna denuncia que hacer. Entonces, bueno, eso fue lo que el comandante nos dijo en ese momento. Mi vuelta a casa fue en noviembre aproximadamente. Con todo... ¿Había alguna situación familiar ahí que había quedado pendiente cuando vos te incorporaste, cuando sabías que tenías que sumarte para presentarte en Malvinas? Sí. ¿Alguna situación familiar especial? Sí, mi mamá estaba embarazada, mi hermana nace el 17 de junio, entonces cuando llegamos a Madrid le expliqué la situación a mi jefe. Él sin permiso, me da permiso para que no me pueda trasladar, me dio 3 días, para que no me declararan desertor, me da 3 días. Y que pudieras venir a ver a tu madre que estaba por tener familia y poder acompañar. Entonces me vine a dedo, batí récord, gracias a Dios la gente estaba muy predispuesta, yo me fui vestido de marino, llegué a Mendoza con mi traje, hubo un señor, me acuerdo que uno de los tramos, llegué a General Alvear, él era viajante, y se había comprado hacía poquito un Fiat 125 potenciado, estaba chocho. Entonces yo estaba en la terminal y me dice, ¿para dónde vas, pibe? Y voy a Mendoza. ¿A Mendoza vas? Sí. Dice, mira, dice, yo voy a San Martín, dice, pero te llevo a Mendoza, dice. Digo, en el viaje le expliqué por qué iba, una persona muy agradable, y me llevó volando, iba agarrado del asiento mal. Nunca en mi vida había andado tan rápido en un auto. Me dejó cerca de casa, él siguió de viaje a San Martín, y me dice, mucha suerte, dice. Y espero verte otra vez, nunca más lo oí, pero fue una experiencia linda. Estuve pocas horas en casa, llegué de madrugada a mi casa, estuve con mi mamá y a la tarde me volví a Madrid otra vez, también en tiempo récord. En 3 días, que era todo lo que tenías autorizado para ir y volver. Claro, para que no me declararan desertor. Claro. O sea, era un permiso encubierto que ni siquiera el comandante sabía que yo me había venido a Mendoza. ¿Cómo volviste de Malvinas? ¿Cómo viviste la vuelta? La vuelta a Malvinas, en realidad... Acá en tu ámbito, me refiero, porque distinto es en Belgrano, por ahí, claro, en Puerto Belgrano, donde no estaba tu familia, tu cercanía, tu vida. Cuando volviste a Mendoza, ya finalmente, después de la guerra, ¿cómo fue? Con mi familia muy... O sea, el calor de familia, ¿no? O sea, todo el cariño, todo el amor. Inclusive cuando volvimos, bautizamos a mi hermana. Yo fui el padrino, junto con mi hermana mayor. Pero bien, o sea, con ese cariño que uno siente de la familia. A nivel profesional, que yo todavía estaba como suboficial en Marina, ¿no? Tenía el grado de cabo segundo, la situación estaba muy tensa. Había mucho problema entre las fuerzas, entre unas y otras. No se decía, pero estaba la pelea entre uno y otro. Aparte se había convulsionado mucho el país debido a Malvinas. Ya empezaron los movimientos sindicales a trabajar, los movimientos políticos empezaron a presionar. No estaba muy bien la situación. Y se notaba mucho en la oficialidad lo tenso que estaban ellos. Aparte sabían que esto se caía en cualquier momento. Malvinas en realidad no nos afectó en el sentido de que nos hiciera ver la vida de otra manera. Creo que acentuó nuestro cariño a Malvinas. Creo que Malvinas nos dio un incentivo al tema de soberanía. En ese momento quizás no lo pensábamos tan así,
pero ya lo estábamos germinando. Las situaciones, bueno, se fueron tensando a medida de que fue avanzando el proyecto democrático. Y entre las fuerzas sí había mucha tirantez, había mucha bronca, se tiraban muchos palos unos con otros, había mucho resabio, y se notaba también en el tema castrense, dentro de nuestra fuerza, los problemas que había. Y ya empezaron a haber problemas económicos también. Ya no era lo mismo, si bien no teníamos grandes sueldos, no había grandes sueldos, pero se empezó a deteriorar también el tema económico dentro de la fuerza. Vos continuaste un tiempo más dentro de la Armada y... Yo continué un año más, hasta el 83. Fue un año de muchas experiencias personales. Mi papá se enfermó, me tuve que volver a Mendoza por mi familia. Si bien me había ido por un problema económico, me tuve que volver por un problema económico. Pensaba que era más útil con mi familia que lejos de mi familia. Si bien mi carrera como profesional en Marina era muy buena, era muy bueno en lo mío, mi jefe no quería que me fuera, no quería que dejara de firmar el contrato para seguir en Marina. Tenía una propuesta de ir a Alemania, tenía una propuesta de unos amigos de ingresar al tema de inteligencia, que era mi anhelo de entrar en inteligencia, que era algo para lo que yo me estaba preparando. Decidirme de la fuerza, seguir estudiando y hacer mi vida civil como cualquier otra persona. Entonces te viniste nuevamente a Mendoza. Me volví a Mendoza, sí, me volví a Mendoza. Así que encontré un trabajo, bueno, empecé a estudiar, y bueno, lo que nos lleva a la vida, ¿no? Me casé, tuve hijos, no hablé de Malvinas durante mucho tiempo. ¿Cómo fue tu relación con el tema después de la guerra y siendo civil? Siendo civil, podemos decir que fueron dos etapas. La primera, la de negación, y la segunda, de aceptación. La de negación fue más que nada por el tema de que si vos decías que había estado en Malvinas no conseguías trabajo. Había mucha gente que tenía problemas para darte trabajo. Entonces negabas, inclusive yo dije que se me perdió el documento, lo hice nuevo para que no figurara que yo había estado en Malvinas. Debe haber sido muy difícil. Es difícil más que nada porque está la controversia de la persona que no lo vivió y piensa que es un partido de fútbol, o lo ganás o lo perdés. Si lo ganás, sos un ídolo, si perdés, sos un fracasado. O sea, pero el fracaso siempre es del otro, no tuyo, como país. Entonces, mucha gente tomó el relato de que Malvinas era una cuestión militar, pero militar en el sentido de la dictadura, y no una cuestión de soberanía. Entonces, como ya estábamos en un proceso democrático, todo lo que fuera militar estaba mal visto. Entonces Malvinas estaba mal visto. Y se comenzó un proceso, inclusive a nivel gubernamental, de desmalvinización de la gente. Entonces, de que todo lo malo lo habían hecho los militares. Que Malvinas había sido malo, que en Malvinas esto, que Malvinas... Entonces empezó la época de la negación de los mismos veteranos. Por eso la cantidad de suicidios que hubo. Gente que no soportó eso. Muchos chicos se suicidaron porque no soportaban ese tipo de trato y maltrato. Sí, porque si sumamos la experiencia traumática de haber participado en una guerra, a tener como medida de autodefensa o de autoprotección, negar la participación en la guerra al extremo, como te pasó a vos, de esconder de la situación que explicabas, que nos contabas con tu documento. Sí, sabemos que ha sido muy difícil y sí sabemos que... Y esa etapa se rompe cuando ya empezamos a ver de que muchos chicos se suicidaban y de que no había ninguna, pero ninguna
ayuda del Estado. Pero no es esa ayuda que uno piensa que puede ser como un plan social o algo así. O una dádiva. O una dádiva. No, no. Sino la prestación que le da un país a los que lucharon por su patria. No había contención psicológica, no había contención sanitaria para esos veteranos, que muchos tomaron el alcohol, las drogas, como un escape. Como un escape, también vagabundeo, muchos chicos que se tiraron a la calle. Inclusive tenemos gente acá de Mendoza que estuvo en situación de calle mucho tiempo, teniendo familia que lo podían. No, ellos optaban por la situación de calle. Esto es como efecto del daño que produjo todo eso, tanto Malvinas como la posguerra. Tanto Malvinas como el abandono del Estado. Exactamente. O sea, hay un abandono sistemático que hubo de la persona, y entonces por ahí algunos lo absorbieron y otros no. Algunos fueron a los extremos del suicidio, otros el olvido, otros la negación, otros no me meto. Por ahí el que se quedó en la fuerza, la mayoría de los suboficiales y oficiales, se escondieron dentro de la institución, pero aún así ellos tuvieron problemas dentro de la misma institución. O sea que no era solamente un problema de los que volvimos a la vida civil, sino también un problema de los que quedaron haciendo sus carreras. Fue muy duro, fue muy duro. Consecuencia de esto, empezamos a trabajar en grupos. Acá en Mendoza el primer grupo que empezó a trabajar fue en los años 90 por una pensión para los conscriptos. Y te puedo asegurar que fue mucha lucha. No nos regalaron nada, nunca nos regalaron nada. Si bien vos volviste a la vida civil, siempre te mantuviste en contacto con tu grupo con la gente, el grupo de veteranos y con la gente que tuvo. No, tampoco. No, tampoco. O sea, esa negación llegó hasta ni siquiera preocuparme de que había un veterano de guerra al lado mío. Teniendo a mi primo, como yo te había comentado, que él estuvo en el Cabo San Antonio, y con él sí nos veíamos porque somos primos. Y los dos sí charlábamos de esto. Pero la gente no lo veía bien, hasta que más o menos empezó a cambiar la cosa, en los años 90. Ahí empezamos a trabajar. Empezaron a trabajar con criptos y personal que nos habíamos ido de baja de la institución para los veteranos de guerra. En realidad son esta gente las que empiezan a trabajar para que el veterano de guerra se lo reconozca. Fuimos los que conseguimos las medallas, fuimos los que conseguimos una pensión, fuimos los que conseguimos también la pensión para los cuadros en el año 98, que se habían ido de baja. Hasta el año 98 no hubo nada. Estamos hablando de 16 años después que terminó la guerra, cuando en todo país un veterano de guerra, por la Convención de Ginebra, tiene que ser ayudado por el Estado, reconocido, sí. Reconocido, tiene que tener contención, sí. Y tener una contención. Inclusive, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero hay un dinero que tenía destinado para los veteranos de guerra que nunca fue destinado para ellos. Tampoco fue destinado la colecta que era histórica que se hizo en el país para la guerra de Malvinas. No se sabe dónde fue esa plata. Nadie sabe. Bueno, a partir del año 90 ya empieza la aceptación de esto, por consecuencia de la degradación que teníamos como persona. Comenzamos con las primeras leyes, no fue fácil, fue mucha pelea, inclusive la pelea fue una pelea real. Los políticos estaban totalmente en contra de darnos algo, tuvimos que luchar muchísimo, buscar gente que nos apoyara, y bueno, esa fue la lucha, y en eso estamos desde de los años 90 hasta ahora. En ese tiempo había 2 instituciones en Mendoza, y fuimos trabajando hasta que se consiguieron las cosas que se consiguieron hasta el momento. ¿Qué pensás vos hoy, 38 años después de Malvinas? ¿Qué pienso? Después de 38 años de Malvinas, pienso muchas cosas, pero no pienso desde el rencor. Pienso desde el estímulo
y pienso desde la educación. Creo que lo que nos ha faltado toda la vida es educación. Y esa educación nos tiene que llevar a reconocer lo que es Malvinas. No al veterano en sí, sino lo que significa Malvinas como soberanía. Que también es una forma de vernos y proyectarnos al futuro como país. O sea, si podemos luchar contra un gigante, como lo era en ese momento la OTAN, que no era Inglaterra, era la OTAN, porque a nosotros nos bombardeaban buques de la OTAN, no nos bombardeaba Inglaterra. Si podemos luchar contra eso, podemos surgir como país de una nueva manera pensando en Malvinas, educándonos en Malvinas. Hay muchas formas. Hay que cambiar este relato que hubo durante muchos años sobre lo que era Malvinas. El relato sobre lo que es el veterano de guerra, que no es un pobrecito, es un héroe. Y yo llamo héroe a los que cayeron, no a los que estamos vivos. A los que sobrevivimos somos los que tenemos que dar ese legado sobre los que no pueden. Creo que Malvinas necesita verdad. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? No, un agradecimiento nada más por el trabajo de ustedes, Sebastián, Omar de Marchi, que siempre nos estimulan a esto. Que a toda la familia malvinera